Hola, es momento de platicar a nivel de planta, una charla abierta con los protagonistas de las empresas para entender mejor el ambiente organizacional y el valor del factor humano en favor de la productividad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este programa en donde platicamos de la industria y su gente. Ya es jueves 14 de noviembre y estamos transmitiendo completamente en vivo desde el 104.1 FM Radio Universidad, desde Saltillo para toda la región sureste del estado de Coahuila y a través de internet en www.uadc.mx/radio. Como cada jueves vamos a estar durante la próxima hora mis compañeros Luis Sánchez, Karina Cerecero desde los controles y un servidor Gustavo Cortés para compartir otro tema que tiene que ver con la dinámica industrial de la región y platicar a nivel de planta. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gus? Buenas tardes. Muy bien, con mucho ánimo, ya aquí avanzando en la semana y en el mes, que justo estamos a mediación de y que bueno, pues hoy un muy buen día, 14 de noviembre, que por cierto aprovecho el espacio para felicitar ahí a la dueña de mis quincenas que está cumpliendo, estamos de manteles largos, está muy cumpliendo bien. Años el día de hoy, entonces un saludo y un enorme abrazo para mi esposa Paola, que hoy es su cumpleaños. Y bueno, pues compartiendo, Gus, afortunadamente con muchas ganas y mucha salud para seguir aquí con nuestros programas en vivo, compartiendo temas que sean de interés para nuestra audiencia y que sirva para dar a conocer lo que se vive a nivel de planta. Así es. Pues mira, el tema que tenemos el día de hoy, yo creo que es la primera vez que lo vamos a tocar. Digo, históricamente hemos platicado con varios invitados y también en este formato en donde estamos únicamente Luis y un servidor. Y me parece que no ha habido ocasión para tocar este tema. Hemos hablado de recursos humanos, de calidad, sí, de manufactura, de operaciones. Uh-huh. Pero el tema de ventas yo creo que es la primera vez y es un tema también interesante. Yo creo que, como dicen por ahí, sin ventas no hay paraíso. Es uno de los departamentos clave en las áreas. Obviamente todos tienen su impacto, su relevancia, sí, definitivamente. Pero el área de ventas yo creo que también tiene lo suyo y con mucha tela de dónde cortar. Sí, totalmente, Gus, porque además, yo fíjate, justamente platicaba con una persona de esto. Además, no hay una escuela o una carrera como así tal, es, ¿verdad? Que sea así como que ventas. Las carreras ahí más afines, a lo mejor un poco ahí, el tema de marketing, el tema de relaciones, alguna cuestión así. Pero como tal, no hay una carrera de ventas y entonces no hay una formación estructurada como tal, vamos a decir, que te permita desarrollar las habilidades como lo harías al estudiar una ingeniería o una licenciatura, ¿no? En alguna profesión particular. Y entonces aquí mucho de lo que se hace es que se desarrolla la habilidad de la venta pues en campo, ¿no? Una vez que ya estás ahí con cierto conocimiento básico, con cierta idea, algunos con mucha habilidad social, sobre todo para poder hacer ahí la conexión con la gente y convertirlos en clientes, algunos otros con la habilidad en el tema técnico de conocer muy bien el producto y bueno, pues poco a poco se van haciendo y eso es lo que pienso yo le da una buena parte de esta complejidad a esta profesión como es la parte de ventas. Así es, entonces pues es el tema que vamos a estar desmenuzando el día de hoy. Dice ventas conscientes, cómo el enfoque humano transforma los resultados. Siempre la premisa del programa es porque las empresas son personas, entonces quisimos darle este enfoque del factor humano a la parte comercial, a la parte de ventas. Y como dices, es muy importante pues hacer un análisis de qué es más importante, si la habilidad social y sobre la marcha voy desarrollando la parte técnica, o bien si soy muy bueno en la parte técnica o de conocimiento del producto y sobre la marcha voy desarrollando la habilidad social, ¿no? Entonces, lograr ese equilibrio es muy importante, pero aquí vamos a platicar un poquito de por dónde empezamos, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, es una de las preguntas, Gus, que luego por ahí, en lo personal, me ha tocado que me realicen el que luego plantean, bueno, ¿el vendedor nace o se hace? La ¿no? clásica. Como el tipo cuando hablamos de liderazgo. Y entonces, igual, el tema es, como es el caso de un líder, que pues no hay una profesión como tal en donde te desarrollen por completo todas las habilidades de liderazgo, las vas aprendiendo y las vas desarrollando conforme la experiencia te lo va permitiendo. En las ventas es lo mismo, ¿no? En realidad el vendedor
pues no es que nazca como tal, más bien, pues sí, puede ser que traiga ciertas cualidades que son innatas, ¿verdad? Que son propias de tu genética, vamos a decirlo así. Sin embargo, hay la necesidad de desarrollar, y esto es pues a través de la experiencia, en la práctica, y que si bien es válido de momento o de pronto tomar ahí pues que algún diplomado, que alguna capacitación en los diferentes modelos, porque existen pues varios modelos de ventas, y al final terminas desarrollando esta capacidad de ser un buen vendedor a partir de la práctica. Así es. Y sobre todo cuando lo orientas hacia la parte industrial, que es el tema que nos compete en este programa, también se vuelve un poquito interesante porque entra la parte de la venta consultiva, por un lado. Ajá. Y por otro, el de la venta interna y la venta externa. Ándale. Aclarando que la venta interna nos referimos a cuando tienes que transmitirle la idea a tu jefe o a tu colaborador o a tu subordinado, y esa capacidad de persuasión para hacer que las cosas sucedan, Sí. que también está muy conectada con el liderazgo. Claro, totalmente. Y fíjate que esto me trae a la mente un punto que vale la pena mencionarlo y remarcarlo. Todos somos vendedores, ¿eh? Basados en este concepto que acabas de mencionar de la venta interna. La realidad es que todos somos vendedores. En algún momento de nuestras vidas lo vamos a hacer, lo vamos a necesitar. Y me recuerdo, fíjate, una vez que le regalaba yo un libro a uno de mis hijos, y este libro era en relación a ventas. Uh-huh. Y él me decía, no, pa, yo no quiero ser vendedor, no me va a servir este libro, ¿no? Y me acuerdo bien que le decía yo, no, canijo, al contrario, te va a servir mucho, porque aunque no lo creas, ya eres vendedor. Claro. Y no lo entendía, ¿no? Y entonces ya le empiezo a explicar, le digo, mira, simplemente cuando quieres un permiso, pues ya estás vendiendo una idea, ¿no? Uh-huh. Cuando propones algo, alguna iniciativa, y que tu pretensión es que adopten una o varias personas tu iniciativa, pues ya estás vendiendo algo. Entonces al final del día somos vendedores en algún momento. Y la idea es que con esta conciencia clara y entendida de que necesitamos recurrir a este recurso de las ventas, pues ¿cómo lo puedo hacer de manera efectiva? Así es. En algo tan sencillo como vender una idea, o algo tan complejo como tal vez pueda ser vender un producto o un servicio que de pronto haya que crearle incluso la necesidad al usuario, o hacer que descubra su necesidad, porque luego los clientes a veces no sabemos lo que queremos, o no sabemos lo que necesitamos, y de pronto nos hace falta un buen vendedor que nos haga identificar esa necesidad. Exacto. Justamente ahí radica, yo creo, la esencia de las ventas, que finalmente se vuelve una asesoría, ¿no? Un acompañamiento para que la otra persona haga la mejor decisión de compra. Sí. Lamentablemente, todavía a estas alturas hay una mala concepción, sí, o una concepción distorsionada de lo que es el vendedor, ¿verdad? A veces se ve como... pues más bien se subestima, me parece, y se malinterpreta, ¿no? Entonces, cuando logras entender la labor, pues yo creo que cambia mucho el resultado. Ahora, otro tema importante es, que viene implícito en el título, la parte consciente. Aquí a lo largo del tiempo hemos manejado algunas palabras clave, y una de ellas es la conciencia, otra la disciplina, otra la voluntad. Pero en este caso la conciencia me parece un ingrediente interesante, porque vuelve a la venta como la parte interesante de la transacción, entre comillas, ¿no? Que finalmente es una asesoría, como decía ahorita, pero es el lograr entender lo que necesita la otra persona, o hacerle entender lo que necesita la otra persona, porque puede llegar contigo pidiéndote algo y finalmente se lleva otra cosa, después de haber hecho tu labor de entender qué es lo que le va a satisfacer, ¿no? Entonces, esa parte de conciencia va ligada mucho a la parte humana, donde entran temas de transparencia, de empatía, de honestidad, y es ahí donde se da esa relación que todos estamos buscando, ¿no? Claro, porque además aquí se involucra un factor, a propósito de las relaciones, Gus, que es inevitable que se dé, o que exista para que pueda darse esta transacción que en algún momento se pueda pretender, y ese es el factor confianza. ¿Estás de acuerdo? Finalmente,
por más necesidad que yo como usuario pueda tener, si el vendedor que aparentemente tiene la solución a mi necesidad no me genera la confianza, al final del día yo le voy a decir que no, te lo aseguro. Por simple razón de que no logra conectar conmigo en esta parte pues emocional, ¿no? Porque al final del día tiene que ver con eso, es lo intangible, es aquello que no se alcanza a ver y pocas veces incluso a percibir en una primera impresión, pero que existe, y esa es la necesidad de tener la confianza en aquel que de pronto me ofrece una solución. Claro. Y lo vemos, Gus, digo, a mí me ha pasado que a veces te acerca la persona y aunque pareciera que no necesito nada, ¿no? O sea, no necesito comprar nada, pero entonces la persona empieza a platicarte y empieza pues ahora sí que a hacer su labor y a plantearte y de pronto genera la necesidad en ti de oye, pues realmente esto es algo que sí ocupo, ¿no? Y a veces caes en la cuenta y te animas a hacer la compra más por la forma en la que la persona te hizo ver la necesidad con esa condición de confianza. Exacto. No te forzó, no te manipuló ahí necesariamente, sino más bien pues te hizo despertar en esta necesidad de decir, oye, pues realmente es algo que ocupo, que necesito y conviene, pues qué mejor que hacerme de una vez, ¿no? De este recurso. Claro. Ahora, a razón de eso que comentas, ¿qué consideras, cómo consideras más bien que debiera ser la prioridad a la hora de elegir, por ejemplo, tu equipo de ventas, ya hablando específicamente de formar un equipo en el entorno industrial? Decíamos ahorita lograr el equilibrio entre la habilidad social y la habilidad técnica, habilidad social y muchas otras, ¿no? Pero digamos que esa pudiera ser la principal. ¿Cuál sería la prioridad? ¿Me enfoco primero en lo social y después arreglamos la otra parte? ¿O por dónde empezamos? Sí, yo lo planteo en un esquema de 70-30 Agos. Ok. 70% habilidad social, que definitivo es muy conveniente que se tenga, muy necesario que se tenga, y que si bien de pronto pueda tener poca conocimiento técnico, es más fácil que aprenda la parte técnica del producto, vamos a decir, o del servicio que de pronto sea el que se esté ofertando. Y una vez que generas con una buena inducción, con una buena capacitación en el tema técnico, es más fácil que lo aprenda y que lo pueda desarrollar. La parte social, que también la puedes aprender definitivamente, no siempre es tan fácil porque de pronto implica cambiar paradigmas, implica primero reconocer que tienes pues cierto sistema de creencias, que eso te lleva a que pues tengas mayormente ciertos rasgos de personalidad que afloran a la hora de una interacción, y que eso es lo que mayormente nos limita. Y te lo digo por experiencia, he tenido la oportunidad de interactuar ahí con equipos de ventas en donde se ve la efectividad del equipo de ventas a partir de la personalidad de los individuos que están en ese equipo de ventas. Y pues como bien lo dijo Daniel Goleman en su libro de la inteligencia emocional, y desde entonces este libro surgió por allá en el 96-97, se acuña este concepto por parte de Daniel Goleman de inteligencia emocional, y este autor declaró contundentemente que la inteligencia emocional resulta ser mucho más relevante para el éxito de las personas que la inteligencia, que el coeficiente intelectual, vaya. Y entonces, pues la realidad es que sí se refleja esto, ¿no? Y más en áreas como es el caso de ventas, que requieren, Gus, de mucha interacción con la gente, requieren de generar esa conexión para poder alcanzar un resultado esperado. Digo, al final del día todas las profesiones requieren de una interacción. Claro. Hay algunas que proyectan más la necesidad para poder lograr un resultado o alcanzar un resultado deseado, proyectan más la necesidad de esta interacción que otras. Ventas es una de ellas, definitivamente. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, desarrollar esa habilidad social, como bien dices, pues bueno, es más fácil encontrar a alguien que ya lo traiga, digamos, nato. Más natural. Más natural. Pero desarrollarla, ¿qué tan conveniente es? Porque estamos hablando de poder transmitir empatía, transparencia, honestidad, y creo que si no lo traes y lo puedes desarrollar, como dices,
bien se puede desarrollar, pero qué tan conveniente es porque puede llegarse a ver forzado, llegarse a ver como obligado a ese perfil que no soy, pero, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, no, definitivamente, y sí se presenta el caso, Gus, en donde a veces pues la gente por necesidad busca el empleo y de pronto se ve ahí en la oportunidad de ventas y bueno, pues yo me quiero calar, ¿no? Y quiero probarme. Y aunque a veces no le ves así de inmediato la facilidad a la persona, desde el punto de vista de la neurociencia, yo te puedo decir que sí se puede desarrollar, porque el cerebro tiene esa capacidad de la neuroplasticidad y todo lo que nos propongamos con un trabajo consciente se puede lograr. Claro, no siempre es tan fácil y sobre todo cuando ya hay cierto camino recorrido con más años, pues es más difícil poder lograr a veces estos cambios, pero se puede lograr definitivamente. Ahora, aquí la cuestión es el tiempo, que eso es algo que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Cuando el tiempo que tienes desde el punto de vista de la empresa, de la organización, es corto para poder lograr un resultado y desarrollar a un vendedor, te va a llevar, vamos a decir, 1 año, pero tienes 6 meses para lograr el resultado, híjole, pues definitivamente no sería lo indicado, ¿no? Y entonces, pues esos son factores que tienes que tener en cuenta. Finalmente, siempre es conveniente tener gente en desarrollo, siempre. Y vale la pena que esa gente en desarrollo sea gente que de preferencia no haya tenido experiencias previas en el medio. Ejemplo, un recién egresado o alguien que tenga poco tiempo en el medio, en la industria, y que no tenga la necesidad de desaprender tanto para luego poder aprender metodologías o técnicas o procesos que sean los más adecuados. Y entonces siempre es conveniente tener gente en desarrollo que, si bien en el tema de habilidades sociales puede no estar muy fuerte, pero finalmente tiene mayor disposición, mayor capacidad incluso cognitiva para poder desarrollar estas habilidades, pues obviamente conviene trabajar con ellos. Claro, y fíjate qué interesante, porque aplica no solamente para el área de ventas, aplica para todas las áreas de la organización. ¿Cómo sugieres que sea ese desarrollo? Porque definitivamente en las empresas la dinámica y el tiempo siempre es todo para ayer, ¿no? Por la dinámica que es muy intensa. Entonces, ¿cómo sugieres que sea ese plan de desarrollo? ¿Simultáneo a la operación o hacer como un laboratorio de gente que se está desarrollando? ¿Cómo? Sí, fíjate que puede ser variado, Gus. Puede ser variado porque hay empresas que tienen hasta sus escuelitas dentro y esto implica pues destinar recursos para ello, cosa que a veces es la primera limitante en las empresas. Decir, oye, pues yo necesito que ya entre y dé resultados porque tiene que justificar su costo, no hablando de un salario o de los costos operativos implícitos al rol o a la función. Y esto al final del día pues es parte de una planeación estratégica en donde desde el liderazgo, desde la alta dirección, pues debe de existir esta directriz y tiene que ser parte de una visión, el decir, oye, para futuros proyectos estamos pensando en que vamos a necesitar más fuerza de ventas, por ejemplo, más fuerza de venta, y entonces decir, bueno, desde ahorita me empiezo a preparar. Y entonces empezamos a contratar gente joven que no tiene tal vez tanta experiencia, pero tampoco tiene tantas redes neuronales ya elaboradas, y entonces sea más fácil que pueda aprender y desarrollar tanto la parte técnica como en un momento dado la parte blanda. Pero esto tiene que ver con la planeación estratégica. Y entonces aquí, Gus, respondiendo a tu pregunta, pues puede ser variado, dependiendo de la condición de la empresa y de la necesidad de la misma, para que a partir de ello pues se pueda integrar un plan que obviamente ya se trabaja de la mano con el área de capital humano, de recursos humanos, para que se pueda llevar en un buen seguimiento. Esto tiene que ver con lo que se menciona en el título de esta emisión, Gus, el enfoque humano para transformar los resultados. Es estratégico, por eso yo siempre he mencionado que el área de recursos humanos o de capital humano es un área estratégica completamente. Totalmente. Y dado que nos topamos con situaciones como estas, de decir, oye, un vendedor, pero que no hay una profesión como tal de ventas, sino más bien pues la aprendemos y la desarrollamos mucho en el camino, ¿cómo hacer que las organizaciones generen la fortaleza desde un proceso interno? Y ahí es donde entra la otra parte, las ventas conscientes.
A partir de que tienes claro, y esto implica la conciencia, tienes clara la necesidad de la empresa desde el punto de vista de ventas, entonces generas un proceso o un modelo que es el que te va a permitir desarrollar a 1 o a 20, no si es el caso de que tu fuerza de venta tuviera que ser en esta medida. Y también, Gus, aquí entra el planteamiento híbrido, en donde puedes tener uno o algunos vendedores que trabajen bajo un modelo con un cierto esquema, donde puedes tener, voy a decir algunos ejemplos, 100% comisión o 30% sueldo base y 70% comisión o sueldo variable y así, ¿no? O sea, puedes ir acoplando los diferentes esquemas a partir del modelo que en el momento sea el que convenga a las necesidades de la organización. ¿Sí? Así es. Y bueno, pues esto es parte de lo que un gerente de ventas tendría que tener muy claro para desarrollar una estrategia que luego haga la labor de venta interna y se lo venda a su dirección o a su gerente de planta o a los vicepresidentes, etcétera, o a los dueños de una compañía, porque también pues lo vemos mucho en las empresas pymes, vaya. Y entonces ese gerente de ventas o ese líder de ventas tendría que hacer su labor para proponer a los directivos el esquema que mejor convenga o favorezca, y a partir de ello pues desarrollar ya dicha estrategia en consecuencia. Y por ejemplo, para integrar un equipo de ventas, dicen los libros por ahí que hay entre 3 y 5 perfiles muy marcados de tipos de vendedor. ¿Cómo crees tú que sería el mix ideal para decir, ¿sabes qué? Me conviene tener uno de cada uno, o mejor me inclino hacia uno solo? Me queda claro que va a depender también de lo que se vaya a vender, o del sí, claro, empresa, sí. de lo que se esté ofreciendo. Pero, ¿cuál es tu opinión en ese sentido? Híjole, aquí la respuesta puede ser muy, muy relativa, Agus, porque bien lo dijiste, ¿no? O sea, tiene que ver con la necesidad, la condición actual de la empresa. Esto tiene o involucra la oferta de valor. Si la oferta de valor que hace la empresa es tangible, un producto, mayormente te inclinas hacia la parte técnica, que conozca el producto, que conozca, y bueno, ya hablábamos de la importancia de las habilidades sociales, obviamente esperando que cubra esta parte, bueno, pues ya enfocas ahí cierto perfil, vaya. Pero si es, por ejemplo, la venta de servicios, que es un bien intangible, pues esto le da cierto nivel de complejidad, porque pues nunca es lo mismo vender con el producto en la mano, que ya sabes que el amor entra por los ojos, y entonces el servicio no se ve, pero se siente. Y entonces aquí es cómo llegas a generar ese entusiasmo y ese interés al cliente o al usuario, vaya, para que de pronto, aunque no lo vea, se convenza de que esto es lo que necesito o esto es lo que estaba buscando. Entonces ahí pues detona ciertas cualidades, ciertas habilidades, cierto perfil, ¿no? Considero que esto es parte importante, Gus, de lo que las empresas deben de poner atención y no solamente pensar en que la venta se genera a partir de que el vendedor es habilidoso y tiene buena labia, ¿no? Porque luego eso es lo que se menciona. Uh-huh. No, mientras tengas buen verbo, buena labia ahí, ya con eso la haces para ser vendedor. Ciertamente ayuda, influye, pero definitivamente no es lo único en lo que tienes que tomar en cuenta. Sí. Hay otros factores. Sí, totalmente. Ahora, platicábamos en la mañana en una reunión que tuvimos de que hay perfiles muy naturales de ventas, que lo traen ya en la sangre, y a veces no son muy... ese perfil los hace ser no tan apegados a procesos, a tener una metodología formal, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, en ese sentido, espero que no haya tantas empresas que no tengan procesos en ventas. Sabemos que es indispensable como cualquier otra área de la organización. Sin embargo, a estas alturas creo, y me consta de algunos casos en donde se hace muy empírico muy todavía. Muy empírico, sí. En esa parte, ¿cómo consideras... ¿Está bien que esos vendedores, mientras den resultado, no importa que sean así, o a pesar de eso, tienen que apegarse a ciertas metodologías? Híjole, muy interesante el punto, Gus. Yo creo que tiene que ver mucho la proyección que la empresa esté haciendo de ese proceso de ventas. Porque si de pronto lo que quiere la empresa es vender
ya un producto que me urge sacar porque se me va a obsoletar en un par de meses, pues obviamente le va a dar peso al que tiene buena labia y que sí o sí da el resultado, aunque no sabe ni cómo. Pero si lo que la empresa busca es dejar, más bien hacer el camino para dejar la relación de largo plazo con el cliente y poder tener venta continua, entonces tiene que haber un proceso. Y ahí es donde luego muchas empresas pequeñas se topan, porque en muchos casos la empresa no crece a partir de que no tiene un proceso estructurado de ventas y se limita pues a la venta junior, vamos a decir, ¿no? Exacto. Entonces, pues esto es algo común, ya platicaremos después de la pausa, pero es algo muy común que nos encontramos luego, sobre todo en pequeñas empresas o empresas familiares, vaya. Así es. Muy bien, estamos platicando de ventas conscientes, cómo el enfoque humano transforma los resultados. Es momento de hacer una pausa y ya regresamos. En un momento regresamos para seguir charlando a nivel de planta. ¿Buscas mejorar la eficiencia y colaboración de tu equipo? Conoce A Nivel de Planta Academy. Brindamos capacitación enfocada y diseñada especialmente para colaboradores en la industria. Mejora las habilidades técnicas, fomenta el liderazgo y el trabajo en equipo. Con programas personalizados, convertimos la capacitación en una experiencia práctica y efectiva. Invirtiendo en tu equipo, inviertes en el futuro de tu empresa. Búscanos en redes sociales, A Nivel de Planta Academy, porque las empresas son personas. Seguimos platicando a nivel de planta. Muy bien, pues ya estamos de regreso después del corte de la media hora. Estamos platicando a nivel de planta y el tema que tenemos en la mesa el día de hoy es ventas conscientes, cómo el enfoque humano transforma los resultados. Luis, antes de la pausa mencionábamos un poquito acerca de los procesos de ventas, cómo alinearnos religiosamente a un proceso, sí, o permitir, si el perfil lo permite del vendedor, dejarlo ser, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Darle la facilidad. Te mencionaba, sí, exactamente, Gus, yo te mencionaba que vemos en ocasiones estas situaciones que se presentan sobre todo en las empresas pequeñas, en donde por la misma falta de estructura y la misma falta de conocimiento incluso, ¿no? Llega a ser el caso, pues se permite y se da de manera natural la práctica y la dinámica en base a la experiencia de la gente. Eso trae un problema, porque de pronto tienes al muy buen vendedor, por ejemplo, y no, pues te genera la venta alta y mueve el negocio, qué padre, ¿no? Pero si por X o Y mangas, ese buen vendedor el día de mañana decide irse de la empresa, pues te genera un hueco tremendo y te llega a causar un daño tremendo, porque ya nadie sabe cómo hacer la venta como la hacía este cuate, ¿no? Porque todo quedó en sus habilidades naturales. Entonces, parte de lo que implica el tener una estructura organizacional con fines de poder crecer y de seguir desarrollando la proyección de negocio y de mercado, etcétera, pues es eso, el tener procesos, sistemas que permitan que una vez que las personas aprenden el proceso y bueno, lo ejecutan bien, obtienen resultados que son predecibles porque el mismo proceso lo permite y bueno, pues genial, ¿no? Y de pronto si es el caso de que hay gente que por X o Y razón se mueve de la empresa, pues sigue el proceso vigente y entonces las personas que se quedan o las nuevas que se suman al esfuerzo de la organización, pues tienen la oportunidad de desarrollar el mismo proceso y con ello generar pues el mismo resultado. Ahora, claro, si bien es cierto que ayuda y mucho, si yo lo he visto, te lo digo ahora sí que por conocimiento de causa, sí ayuda y mucho el tener estos sistemas y estos procesos ya bien alineados. También te puedo decir que no es garantía. No es como que el simple hecho de tener el proceso pues ya en automático va a funcionar, porque al final del día es el factor humano. Es el que hace. Y sí, claro, es el perfil del individuo, es sus rasgos de personalidad y que esos pues no los puedes dejar fuera completamente. También es cierto que sí ayuda a tener el proceso y que una vez que haces una buena selección, en el caso de perfiles que puedas estar integrando al equipo, pues también es más fácil que se sienta menos la
la curva de aprendizaje y el poder llegar al mismo o, por qué no, mejor nivel de resultados que puedes haber tenido con vendedores previos, ¿no? Obviamente esto, Gus, pues en empresas ya grandes, estructuradas, pues definitivamente se tiene. Y tú y yo lo sabemos, conocemos este tipo de industrias, hemos estado en ellas y sabemos que así es, ¿no? Por algo llegan a ser ese tipo de empresas, porque hay sistemas, hay procesos, hay gestión, de tal manera que son capaces de lograr resultados consistentes. Esa es el área de oportunidad principal y es donde se tendría que trabajar desde el punto de vista de la estrategia para el caso de pequeñas empresas o empresas familiares o medianas empresas que están buscando desarrollar a niveles de, vamos a llamar, de grandes ligas. Definitivamente tienen que pensar en salirse del empirismo, no limitarse solamente a ello y más bien complementarlo también con esta parte ya más tácita, ¿no?, de los procesos. Claro, muy bien. Ahora, pasando ya a la parte de desarrollo de los perfiles. Decíamos ahorita que los libros dicen que existen perfiles muy específicos. Si los contrapunteamos con los temperamentos que también marcan ahí los libros, ¿cómo podemos identificarlos? Bueno, sabemos que son 4 temperamentos los que existen, Gus. También, para aquel que no lo tenga tan claro, les quiero comentar esta parte para que lo tengamos ahí como base, ¿no? Los temperamentos no se pueden cambiar, nacemos con ellos, vienen con nosotros en el código genético y si de pronto la mayor parte que prevalece en mí pues tiene más carga hacia un temperamento colérico, por ejemplo, que es uno de los extrovertidos, se va a notar mayormente en mi comportamiento, en mis impulsos que de pronto van a estar ahí, y más cuando no se trabaja la parte de inteligencia emocional, pues es muy fácil que salgan a flote, ¿no?, estos rasgos de personalidad. Entonces, por ejemplo, son el colérico, es uno de ellos, el flemático es el otro, que en este caso estos dos, colérico perdóname, no es flemático, es sanguíneo. Estos dos son los que están cargados hacia la parte de extroversión. Colérico y sanguíneo son los extrovertidos. Y luego está la otra parte, que son los introvertidos, que son el flemático, ahora sí, y el melancólico. Y entonces estos son los introvertidos, que aunque tienen esta tendencia y mucha gente piensa que, híjole, pobrecitos, ya se amolaron por ser de este tipo de temperamentos y por ser más hacia la introversión, pues se van a limitar y no les va a ir tan bien en el tema de laboral o social, etcétera. Pues no, déjenme les digo que definitivamente un introvertido puede generar las mismas oportunidades que un extrovertido. Claro, hay sus diferencias. Y la otra parte interesante, Gus, es que cada uno de estos temperamentos tiene su lado positivo y su lado negativo. Como todo en la vida, sus pros y contras, ¿no? Claro. Entonces, bueno, así a grosso modo esos son los temperamentos. Ahora, ligado a los perfiles en el tema de los vendedores, pudiéramos pensar que los extrovertidos son los que la llevan de gane, ¿no? Porque pues obviamente se les facilita. El sanguíneo, por ejemplo, que una de sus cualidades es que tiene muchísima facilidad son de los que le llamamos sangre liviana, ¿no? Uh-huh. Son de los que no batallan para ser amigos, que no batallan para conectar rápido en un círculo social. Y este tipo de vendedores, pues ciertamente tienen la facilidad. Pero déjame te digo una de las contras de este temperamento. El sanguíneo, si bien tiene la facilidad para conectar y tener cierta iniciativa desde el punto de vista social, también es el que más facilidad tiene para abandonar. Es el que más fácilmente claudica. Es el que más fácilmente deja cosas a medias porque o no se convenció, no se terminó de entusiasmar, se aburrió rápidamente y deja cosas a medias. Entonces, está el vendedor que hace muy buena prospección porque pues, hizo su tarea ahí de investigar y ver por dónde, logró hacer el contacto, se le facilita al sanguíneo esta parte, logró hacer el contacto, genera la visita y hace el levantamiento, la revisión ahí con el cliente, etcétera. Pero de pronto, a la hora de la propuesta, empiezan las objeciones y resulta que, oye, no, pues ya fueron muchas, ¿no? Ya le hablé tantas veces y no, déjame buscar el otro. Y simplemente se queda ahí a medias. Claro. ¿Sí? Cosa que, por ejemplo,
el flemático tiene de ventaja. Más perseverante. El flemático es más perseverante. Sí. El flemático, una vez que está claro en lo que quiere, bajo perfil, tranquilito, no alardea mucho, pero ahí está y mantiene. Entonces, de pronto un vendedor que pueda tener este temperamento, que es flemático, que ya dijimos es hacia la introversión, a lo mejor no va a ser el cuate que sea el alma de la fiesta ahí en el networking, pero una vez que ya logró conectar, es el que va a estar, y como cuchillito de palo hasta que logre el objetivo. Sí, fíjate, ahorita que mencionas eso, ha habido algunos conflictos de los gerentes de ventas a la hora de desarrollar los procesos de ventas o los embudos comerciales. Justamente para decir si un perfil puede tener la responsabilidad de ejecutar todo el proceso de ventas, o que, dado esto que acabas de comentar, el proceso se fragmenta. Ándale. Y se lo dejas a diferentes perfiles. Y ha habido un conflicto en eso porque pues entra el factor de que si es una sola persona, pues puede generar confianza con el cliente, porque es uno solo quien lo está atendiendo. Contrario a que si lo atienden varias personas, pues se despersonaliza un poquito esa parte, ¿no? Sí. Entonces hay ese tipo de conflicto en ese sentido. Ahora, ahorita también esto que comentas lo podemos conectar con la parte que decíamos al principio de venta interna y venta externa. La venta interna que mencionamos al principio del programa la relacionábamos con la capacidad de poder transmitir y persuadir a la gente que colabora conmigo. Sí. Interdepartamental, mi jefe, etcétera, ¿no? Pero la esencia de la venta interna es la gente que se dedica a vender de manera remota, por teléfono. Desde adentro, vamos a decir. Desde adentro, por correo, y no tiene momentos face to face con el comprador o el posible comprador. Y la venta externa, pues es todo lo contrario. Gente que tiene la oportunidad de hacer negocios o de negociar cara a cara con el prospecto, ¿no? Entonces, a partir de ahí también se detonan la necesidad de diferentes perfiles, pues para que sean efectivos en sus canchas correspondientes. Sí, exactamente. Híjole, Gus, fíjate que este tema que comentas nos da para otros 2 programas definitivamente, porque mira, el proceso de ventas, como pudiéramos plantearlo, y hay muchas teorías, y hay muchos modelos, y hay muchos autores, y la verdad es que no vamos a encontrar un proceso que sea 100% el mismo en todos lados, ¿no? Pero vamos a plantear el genérico, por llamarlo de alguna forma, y que sigue el flujo natural necesario para llegar al punto de lograr el objetivo. Entonces, este proceso de ventas se lleva en 6 etapas, ¿no? El primero es la prospección, que es donde apenas estamos como que sondeando el mercado y viendo quién puede ser nuestro cliente. Entonces identificamos clientes potenciales. No conocemos a nadie de la empresa o del cliente como tal, pero al menos ubicamos quiénes pudieran ser nuestros clientes, ¿no? Entonces, una vez que hacemos la prospección, lo que sigue es generar el contacto, y que se puede hacer a través de la venta fría, de las llamadas en frío, que se llaman de esta manera, que es donde pues simplemente consigues su número, no conoces a la persona, no conoces a nada del cliente en sí como personas, vaya, más conoces lo que hacen o un poco de la empresa y listo. Entonces, llamadas en frío, generas el contacto, segunda etapa, el contacto. La tercera etapa es propicias la visita, donde se da el face to face y generas este factor confianza del que mencionábamos hace rato, que ahí no hay de otra, porque finalmente somos seres humanos que hablamos el lenguaje universal, que ya lo hemos dicho en otros programas, el lenguaje universal es el de las emociones, y entonces la mejor manera de generar confianza es en el face to face, para poder tener esa conexión directa. Entonces, esa es la idea de la visita. Una vez que ya estás ahí en la visita, bueno, pues identificas su necesidad, haces la labor ahí para que si el cliente no tiene muy clara la necesidad, bueno, pues generas esta condición de que él pueda descubrir su necesidad o confirmar su necesidad, y bueno, eso es durante la visita, tercera etapa. Luego tenemos la cuarta etapa, que es la de la propuesta, donde ya generas tú tu oferta de valor. Una vez que ya tienes clara la necesidad del cliente, bueno, pues ahora sí viene la oferta de valor. Oye, a ver, aquí está mi solución, ¿verdad? Aquí está mi propuesta que yo te ofrezco, ya sea un producto o un servicio. Esa es la cuarta etapa. Una vez que tú presentas la propuesta, pues viene la parte del cierre. ¿Cómo
cómo de alguna manera generas esta convicción en el cliente o en el usuario, en donde sabes que sí, esto es lo que yo estaba buscando, caray, te lo compro, ¿no? Y entonces ahí es el cierre, que es la quinta etapa. Y finalmente la sexta etapa, que muchas personas jalan esta etapa y la llevan por aparte, es la postventa, el servicio postventa. Claro. Ya después del cierre, bueno, pues obviamente se hace la ejecución, etcétera, y el vendedor regresa para ver, bueno, cómo fue tu experiencia, cómo te fue con el servicio, con el producto, porque esto pues genera fidelización, que es lo que finalmente se busca, y que por eso es importante en el proceso tener esta parte integral. Entonces, son 6 etapas en donde, dependiendo del modelo, que pueden aplicarse diferentes modelos a las diferentes empresas y sus necesidades, puede darse esto que tú planteabas, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor segmentamos y, por ejemplo, la prospección y la llamada en frío, pues se la dejamos a un grupo. Y si es el caso de que avanzamos, bueno, la visita y la oferta de valor o la propuesta, se la dejamos a otro grupo, ¿no? Y ya que está más avanzado, pues el cierre, que casi siempre es un tema de negociación, porque ahí es donde viene pues el estire y afloje, ¿por qué tan caro? Y que mira, nomás traigo tanto presupuesto, y todo este tipo de puntos vienen ahí, y entonces pues muchas veces el cierre y la postventa pues se genera ya como un último ejercicio y puede hacer que lo lleve a otro grupo de personas. Claro. Si es el caso de que el tipo de producto o el tipo de servicio facilite que esto se dé, muchas empresas lo generan de esta manera y les funciona, Gus. Totalmente. Y si es el caso, pues excelente, ¿verdad? No podríamos decir que porque a esta empresa le funcionó muy bien y a otra no, entonces significa que no, en realidad el modelo no es tan funcional como nos hacen creer, ¿no? Al final es eso, o sea, no existe un modelo único, así es, y va a depender de cómo vaya funcionando en cada caso. Ahorita con este proceso que comentas, destaco ahí algunos puntos. Por ejemplo, en la parte de la prospección, yo creo que cuando haces tu trabajo de manera eficiente como vendedor, te preparas y contemplas todo lo que debes de contemplar, pues empiezas y lo vuelves una asesoría auténtica. Sí. Pues vas a empezar primero haciendo un trabajo de definir el buyer persona. Lo que hemos hecho, decir, ¿sabes qué? ¿Quién es mi cliente ideal? No voy a salir a vender tutti frutti, ¿verdad? Tengo que primero identificar dónde está mi campo de acción para que el proceso se facilite, en donde yo sé que ahí es donde yo puedo ayudar con lo que estoy ofreciendo. Número 1. Número 2, y yo creo que ahí está el porcentaje mayor de efectividad de la venta, es en el face-to-face, en donde generas ese rapport, esa conexión, y tú inmediatamente sabes si conectaste o no con la persona. Sí, ¿no? Exacto. Entonces, y eso también exige un ejercicio de transparencia para decir, ¿sabes qué? No hubo esa química que se necesita de pronto, y tener la humildad de decir, ¿sabes qué? A lo mejor aquí hay poca probabilidad porque pues no hay mucho match entre esta persona y yo, y abrirle la puerta a un compañero del departamento a que haga el intento, ¿no? Muchas veces hay una guerra de egos que impide que eso suceda, y que lo que pudo haber sido una venta, si te la doy a ti porque yo vi que no hay conexión con este prospecto, pero a lo mejor contigo sí, se perdió por temas de ego. Entonces eso creo que también es un punto muy importante a tomar en cuenta. Y después, si haces bien la tarea, llegas a la etapa de las objeciones, en donde las objeciones no son otra cosa más que interés de comprarte. Exacto. Si la gente pregunta es porque está interesada. Y qué padre, ¿no? Que lo haga. Y qué padre, claro. Pero si no estás preparado, lo vas a ver como que, chin, este cuate ya se me echó para atrás porque ya me empezó a preguntar cosas, ¿no? Cuando es al contrario. Si realmente no le interesa, pues no me interesa, compadre, no te pregunto nada. Pues es indiferencia, ¿no? Exacto. Entonces, si tomas en cuenta estos puntos, yo creo que son como que lo fundamental dentro de este procesito, que puede ayudar mucho a ser eficiente en tu labor como vendedor, ¿no? Sí, no, totalmente. Y fíjate, esto vuelve a conectar, digo, ahora sí que retomando el tema de los temperamentos, porque al final del día no lo podemos separar. Ese es el punto del factor humano para lograr resultados. Así es. En este proceso tan necesario como es la venta para cualquier negocio y pues en cualquier ámbito, ¿no? Ya lo mencionamos. Que es la parte de lograr hacer la química, como bien lo mencionabas ahorita, y que en ocasiones la mejor manera de identificar si estamos o no en la condición de lograr esa química, pues es eso, en el face to face. Claro.
Y qué mejor si nos preparamos como buenos vendedores para conocer al cliente y decir desde qué temperamento es el cliente, Claro. qué temperamento soy yo, y si entonces basado en esto seré yo el indicado para ir y poder hacer este ofrecimiento Claro, de totalmente. servicio, de producto a este cliente. Pero eso tiene que ver desde el conocimiento y la conciencia, ahora sí que valga la Claro. la Y- redundancia en este punto. Sí, y cuando se da esa parte de ese rapport que a lo mejor tú sientes, cuando lo sientes que ya se da, pues se facilita el proceso. Sí. Cuando sientes que está medio forzado o que crees que no, lo que te va a ayudar mucho es también la parte de cuando haces tu labor de manera correcta, hacer preguntas inteligentes o hacer las preguntas correctas. Sí. Y eso va suavizando al cliente porque pues no puedes recetar la clásica, ¿no? No puedes recetar algo que no sabes, Claro. que te duele, ¿no? Entonces, una labor fundamental de la gente que está en ventas pues es justamente eso, hacer las preguntas correctas para identificar y a partir de ahí empezar a proponer, y eso va a ayudar que aunque si tu nivel de rapport es bajo, puedes elevarlo con el tipo de preguntas que hagas, ¿no? Sí. Entonces, ves cómo todo está como Claro, conectado. claro, ¿no? Y definitivamente es algo que no se aprende de la noche a la mañana, Gus. Exacto. Eso también hay que Exacto. ponerlo claro sobre la mesa, porque luego hay empresarios o directivos que piensan que, no, hombre, dale un entrenamiento ya para que se convierta en el mejor vendedor y listo. Espérame, no es cuestión de un evento, no es cuestión de entrenarlo 5, 10, 20 horas. Es un proceso y es una formación. Y conviene que la gente que va a entrar en esta dinámica de formación, uno, lo haga convencido de que quiere hacerlo, no forzado de que lo tengo que hacer porque mi jefe me está mandando. Entonces, convencido de querer hacerlo. Y dos, con la clara conciencia de a lo que va. ¿Sí? Porque esa es otra. No, es que a mí no me habían dicho que pues así era la cuestión de la venta. Y es como yo siempre lo he hecho. Y es que como yo veía que mi abuelito, mi tío... Entonces Claro. son los mitos, que ese es otro buen tema, los mitos de las ventas. Son los mitos que al final se convierten en limitaciones, en topes. Y que es lo que hace que se genere esta mala fama que decías al inicio Claro. de las ventas, ¿no? Y por eso luego hay gente que dice, no, vendedor, no... dejan muy por debajo Exacto, me va a querer convencer, me sí, va a querer... exacto. eh, Y entonces, pues no, digo, va más allá que eso. Totalmente. Entonces, es una labor bastante interesante. Yo creo que vale mucho la pena promoverlo, como bien lo mencionamos al inicio del programa, no solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista de interacción humana, ¿no? De las transacciones humanas que, Ahí está la que clave. se dan. Ahí está la clave, porque ahorita decías, cuando el líder del departamento exige entrenamientos para que ya se vuelvan vendedores súper competitivos, puedes caer en el tema de ver al cliente como un objetivo y no como Sí. una persona. Y en la parte de ventas, pues es indispensable el tema humano. Claro. Tienes que proyectar esa confianza, esa transparencia, y luego de pronto podemos caer en esa trampa, ¿no? Ahora, ya para cerrar, Luis, ya se nos está yendo el tiempo, rápidamente, ¿qué podemos decir o hacia dónde enfocarnos? Hace tiempo platicábamos del curso que hicimos de servicio al cliente, en donde el objetivo del equipo pues era elevar sus competencias para mejorar su desempeño. Ajá. Entonces, obviamente están esperando ver la parte técnica, métodos, Sí. pero cuando llegas a decir, ¿sabes qué? Antes de ver eso, vamos a arreglar la parte personal individual, ¿no? Entonces, como que lo sacas un poco de balance y dices, bueno, tiene sentido cuando entiendes que la forma en la que gestionas los desafíos, pues están conectados directamente con tu historia. Perdón. Entonces, hay que trabajar primero, desmenuzarte, hacer un trabajo de introspección, Sí. por qué soy como soy, etcétera, etcétera, para luego poner clara nuestra mente y ahora sí abordar de otra manera los desafíos, los procesos, las metodologías que revisamos diariamente en el área de ventas, ¿no? Sí, sí, totalmente, Gus. Esto último que acabas de mencionar, pues abona completamente a lo que mencionamos de la venta consciente. Así es. Porque es a partir de quién soy y a partir de quién soy entonces puedo estar claro y consciente de lo que puedo ofrecer, porque nadie da lo que no tiene. Y entonces de pronto si yo como vendedor quiero bajarte las perlas de la Virgen para que me las compres cuando yo mismo no soy capaz de creérmelo, de que yo lo puedo lograr,
pues menos voy a generar esa confianza, ¿no? Entonces, lo primero es tener clara esta parte de que la venta consciente es lo que nos permite una base clara y contundente para un ejercicio de largo plazo. Uh-huh. Y esto significa crear fidelización en los clientes a partir de que fuiste capaz de crear esa conexión. Entonces, bien lo mencionas, la expectativa casi siempre de las empresas, de muchos vendedores que hemos conocido, pues es enséñame la parte técnica, la parte de los fierros, le llamo yo, que es la parte dura, y aunque se la enseñemos, puede hacer que la eficiencia del vendedor siga siendo baja, porque no está tanto en la técnica su deficiencia, sino puede estar más en la habilidad blanda. Entonces aquí pues conviene que se observe esto y como una recomendación para todos aquellos líderes o directivos que estén en áreas de ventas, pues tengan en cuenta siempre que en el ejercicio de las ventas, como en cualquier otra de las áreas, cuando la proyección es a largo plazo, no lo puedes limitar a los fierros. Tienes que ir a la parte blanda para que desde ahí se establezca una buena base que permita que lo que construyas en el paso del tiempo sea algo sólido. Claro, sí, una mezcla efectiva de actitud y aptitud, ¿no? Exacto. Exactamente. Así es. Muy bien, pues de esta manera llegamos al final de este programa. Agradecemos el favor de su atención y si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo jueves para seguir platicando a nivel de planta. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir charlando a nivel de planta.